El mensaje de texto llegó a las 18:32 del 15 de marzo de 2024. Nuestro 10º aniversario de bodas. Atrapada en el trabajo. Fecha límite importante. Lo siento muchísimo, cariño. Feliz 10º aniversario. Te lo compensaré este fin de semana. Te quiero. 3 emojis de corazón. Un emoji lanzando un beso. La taquigrafía digital de una mujer que llevaba 14 meses mintiéndome y que se había sentido tan cómoda haciendo lo que podía decorar sus mentiras con pequeños corazones de dibujos animados. Estaba sentado en mi furgoneta en el aparcamiento del Bastión, un restaurante de alta cocina en el barrio de las Letras de Madrid, llevando el traje gris marengo que había comprado 3 días atrás específicamente para esta noche. No en el Corte Inglés. No en un sitio de lujo. En una tienda de segunda mano en el barrio de Lavapiés, porque los electricistas autónomos no tienen presupuestos del Corte Inglés, pero el 10º aniversario de bodas de un hombre solo ocurre una vez en la vida. Y quería que se notara que yo entendía eso. Tenía flores en el asiento del copiloto. Lirios Orientals. Los favoritos de Paula, los mismos que había llevado en su ramo el día de nuestra boda. Los mismos que le había enviado a su oficina cada 15 de marzo durante 10 años. Este año, había decidido recogerlos en persona porque quería entregárselos en la mesa. Ver su rostro. Comprobar si todavía me miraba de la misma manera que lo hacía cuando ella tenía 29 años y yo 32. Cuando estábamos de pie en la parroquia de San Ramón Nonato en Vallecas, prometiéndonos un para siempre. Leí el mensaje otra vez. Atrapada en el trabajo. Estuve a punto de conducir de vuelta a casa. A punto de llamar a mi amigo Carlos para ver si quería tomarse unas cañas. A punto de dejar que otra velada desapareciera en la rutina de un hombre cuya esposa siempre estaba ocupada, siempre trabajando hasta tarde. Siempre fuera de mi alcance. Pero ya había pagado la reserva. Una fianza no reembolsable de 80 euros. Algo que importa cuando diriges una pequeña empresa de instalaciones eléctricas y 80 euros son 80 euros. Así que pensé que entraría, me comería una buena cena a solas, bebería una copa de algo caro y brindaría por 10 años de matrimonio conmigo mismo. Esa decisión, la decisión de entrar en aquel restaurante en lugar de conducir a casa, es la razón por la que os estoy contando esta historia hoy. Entré en el Bastión a las 20:10. La recepcionista me acompañó a una pequeña mesa cerca del fondo, junto a una ventana que daba a un callejón, lo cual no era exactamente romántico pero encajaba con un hombre cenando solo en su aniversario. Pedí una copa de Ribera del Duero. Dejé los lirios en la silla vacía frente a mí. Cogí el menú. Y entonces levanté la vista. Al otro lado del restaurante, parcialmente oculta tras un biombo de madera decorativo que separaba el comedor principal de una sección más íntima en la esquina, vi un vestido negro. No cualquier vestido negro. El vestido negro. El que le había comprado a Paula por Navidad hacía 3 meses en una boutique del barrio de Salamanca. El que se había probado en nuestro dormitorio, dando vueltas y diciendo, me lo guardo para una ocasión especial. Lo llevaba puesto esta noche. En el Bastión. En nuestro aniversario. El aniversario que estaba demasiado ocupada para celebrar conmigo. Estaba sentada frente a un hombre. De pelo plateado, bronceado, con un traje a medida que probablemente costaba más que la letra de mi furgoneta. Él se inclinaba hacia ella, con su mano descansando sobre la de Paula en el mantel blanco. Había champán en la mesa. 2 copas. De esas con tallos finos que solo ves en lugares donde la gente gasta el dinero como si fuera agua. Él dijo algo. Ella se rió. La risa que yo solía escuchar desde el otro lado de la cocina cuando decía algo que la pillaba desprevenida. La risa sin barreras. La de verdad. Le estaba regalando esa risa a otra persona. Y entonces ella se inclinó sobre la mesa y lo besó. No un piquito. No un beso social rápido. Un beso de verdad. El tipo de beso que tiene historia, intención y la promesa de lo que viene después de la cena. El tipo de beso que yo no había recibido de mi esposa en meses. Me quedé sin aire. Los sonidos del restaurante, el tintineo de las copas, el murmullo de las conversaciones, el suave jazz de los altavoces del techo. Todo colapsó en un único tono agudo, como el sonido que hace un cable justo antes de romperse. Mis manos agarraron el borde de la mesa con tanta fuerza que mis nudillos se quedaron blancos. Mi visión se estrechó hasta que lo único que pude ver fue ese vestido negro, ese pelo plateado, ese beso. Me puse de pie. Iba a caminar hacia allí. Iba a agarrar esa mesa y volcarla. Iba a mirar a mi mujer en nuestro 10º aniversario de bodas y preguntarle qué tal iba esa fecha límite. Iba a montar una escena que cada persona en ese restaurante recordaría el resto de sus vidas.
Di 2 pasos antes de que una mano se cerrara alrededor de mi antebrazo. C&Ts. La voz era baja, femenina, tranquila con la forma en que ciertas personas son tranquilas, no relajadas, sino controladas. La calma de una persona que se ha entrenado para mantenerse firme en situaciones donde otras personas se quiebran. Mi Jaya. Una mujer a la que nunca había visto estaba de pie junto a mi mesa. Rondando los 50, con el pelo oscuro recogido en una coleta tirante, llevando una americana azul marino sobre una blusa blanca, sin joyas, salvo un reloj que parecía más funcional que decorativo. Tenía la postura de alguien que había pasado años de pie en habitaciones donde estar plantado correctamente importaba. Fuerzas del orden, militar. Algo que requería que el cuerpo fuera una herramienta, no un adorno. Suelte mi brazo. Siéntese primero. Señora, no sé quién es usted, pero mi mujer está allí besando a otro hombre y voy a cometer el mayor error de su vida. Ella no levantó la voz. No apretó más su agarre. Solo me miró con unos ojos grises que estaban absoluta y perfectamente inmóviles. Sé quién es ese hombre. Sé quién es su mujer. Sé lo que está pasando en esa mesa. Y necesito que se siente porque el verdadero espectáculo está a punto de empezar. Algo en su voz me detuvo. No las palabras. La certeza detrás de ellas. Esta mujer no estaba adivinando. No estaba improvisando. Sabía algo que yo no, y ese conocimiento era tan sólido que podía sentirlo. Igual que puede sentir la diferencia entre un muro de carga y un simple tabique. Mi sentai. Ella se sentó frente a mí en la silla de Paula, junto a los lirios de Paula. Mi lamo Valeria Herrera. Soy detective privado. Metió la mano en su americana, sacó una tarjeta de visita y la deslizó por la mesa con 2 dedos. Fui contratada hace 3 meses por una mujer llamada Margarita Robles. ¿Le dice algo ese nombre? No. Lo hará. Margarita Robles es la segunda exmujer del hombre al que su esposa está besando ahora mismo. Su nombre es Santiago Mendoza. Es el director general de Mendoza Capital, donde trabaja su mujer. Y su aventura está a punto de costarle 5 millones de euros. Mi Quaid Mirandala. Al otro lado del restaurante, el camarero les llevaba a Paula y a Santiago una segunda botella de champán. Mis lirios de aniversario se estaban marchitando en la silla a mi lado. Y una detective privado me estaba diciendo que la destrucción de mi matrimonio era una trama secundaria en la historia de venganza de otra persona. Voy a necesitar que me explique eso, dije. Lo haré, pero primero necesito algo de usted. ¿El qué? Paciencia. 30 minutos. No se acerque a ellos. No se enfrente a ellos. No deje que sepan que está aquí. Tengo a un compañero fuera con una cámara y a otro en el Hotel Wellington, donde el señor Mendoza tiene una reserva fija en la habitación 412. Si revienta esto ahora en este restaurante, conseguirá una pelea a gritos y una escena. Si espera, lo conseguirá todo. Todo significa que... Pruebas. Ventaja. La verdad sobre su mujer, que va mucho más allá del hombre al que está besando en este momento. Miró hacia la barra. Pida otra copa de vino. Respire. Y déjeme contarle lo que he descubierto. Pedí el vino. Respire. Y Valeria Herrero me contó una historia que hizo que el champán al otro lado del restaurante supiera a veneno en mi imaginación. Santiago Mendoza tiene 52 años. Fundó Mendoza Capital en 2006 con dinero de su familia. Dinero de la vieja aristocracia madrileña. Del tipo que viene con retratos en los pasillos y edificios con tu apellido. Tiene un patrimonio de aproximadamente 40 millones de euros. Se ha divorciado 2 veces. Su primer matrimonio terminó en 2012. Sin incidentes. Sin hijos. Su segundo matrimonio con mi cliente, Margarita Robles, terminó en 2021. ¿Por qué terminó? Porque Margarita descubrió que Santiago tenía una aventura con su asistente ejecutiva. Una mujer llamada Elena Córdoba. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. Assistant Executiva. Elena trabajó para Santiago durante 4 años. La aventura duró aproximadamente 2 de esos años. Cuando Margarita se enteró, contrató a un abogado que era muy bueno. El acuerdo de divorcio fue de 8 millones de euros. Pero incluía algo inusual. Una cláusula penal por infidelidad. ¿Qué es eso? Una disposición contractual en el acuerdo de divorcio que establecía que, si Santiago iniciaba otro romance en el entorno laboral dentro de los 5 años posteriores al divorcio, le debería a Margarita una penalización adicional de 5 millones de euros. Eso es legal en España. Como contrato privado entre las partes ratificado ante notario,
Sí, es completamente vinculante si ambos lo firman voluntariamente. El abogado de Santiago le aconsejó que no lo firmara. Lo firmó de todos modos porque era lo suficientemente arrogante como para creer que podía controlarse. Hizo una pausa. No pudo. Así que Paula, su esposa, es la actual asistente ejecutiva de Santiago Mendoza. Empezó en Mendoza Capital en 2018. Según mi vigilancia, la aventura comenzó hace aproximadamente 14 meses, en enero de 2023. 14 meses. Pensé en los últimos 14 meses. Las noches hasta tarde. Las urgencias del trabajo. La ropa nueva que aparecía en el armario. Cosas caras que no cuadraban con su sueldo. La distancia en la cama, las conversaciones que no llevaban a ninguna parte. La sensación de dormir junto a una mujer que en su mente ya estaba en otro lugar. 14 meses de mentiras. Y me había creído cada una de ellas. Hay más, dijo Valeria. Y esta es la parte que le afecta directamente. Volvió a meter la mano en su americana y sacó un papel doblado. Un extracto bancario. Lo deslizó por la mesa. Durante mi investigación sobre Santiago, mi equipo financiero descubrió que su esposa ha estado recibiendo pagos más allá de su nómina. Aproximadamente 15.000 euros al mes ingresados en una cuenta personal del BBVA a nombre exclusivo de Paula Lázaro. Miré el extracto. Número de cuenta. Saldo. 211.847,33 euros. Ingresos listados mensualmente, cada uno por 15.000 euros procedentes de una entidad llamada Mendoza Asesores S.L. ¿Qué es Mendoza Asesores S.L.? A. Una sociedad pantalla a nombre de Santiago Mendoza. No tiene empleados, ni clientes, ni operaciones. Su único propósito, por lo que he podido determinar, es canalizar pagos hacia su esposa. 15.000 euros al mes durante 14 meses. Aproximadamente 210.000 euros en total. Dejé el extracto bancario sobre la mesa. Cogí mi vino, lo volví a dejar sin beber. Mis manos estaban haciendo eso de nuevo. El temblor, la pérdida de control que nunca había experimentado en 20 años trabajando con cables bajo tensión, cajas de conexiones y cuadros eléctricos que puede matarte si tus manos no están firmes. Me ha estado ocultando 210.000 euros. Sí. Mientras estamos casados en régimen de gananciales. Sí. La mitad de ese dinero es legalmente suyo. Pero lo más importante es que la ocultación de bienes durante un matrimonio es un asunto muy grave en un proceso de divorcio. Destruye la credibilidad. Y en disputas por la custodia, un progenitor que ha estado engañando sistemáticamente a su cónyuge ocultando patrimonio durante más de un año no es un progenitor al que el juez tienda a favorecer. Miré al otro lado del restaurante. Paula se estaba riendo otra vez. Santiago le estaba rellenando la copa de champán. Parisian fallacies. Parecían dos personas que tenían el mundo resuelto, que habían calculado cada ángulo, cubierto cada frente y no habían dejado nada al azar. No habían calculado que yo estaría sentado a 2 mesas de distancia en nuestro aniversario. Y no habían calculado a Valeria Herrero. ¿Por qué me está contando esto? Pregante. Su cliente es Margarita, la exmujer. ¿Qué gana usted ayudándome? Valeria me miro fijamente. Mi trabajo es armar un caso que active la cláusula de penalización. Su mujer es la prueba. Su relación con Santiago es el detonante. Las fotografías, los registros del hotel, el rastro financiero, todo eso demuestra que Santiago violó la cláusula. Margarita consigue sus 5 millones. ¿Y yo? Usted se lleva el beneficio colateral. Todo lo que he reunido sobre su esposa, la cronología de la aventura, la cuenta oculta, el patrón de engaño, es suyo para que lo use en su propio proceso de divorcio. No soy su detective, pero a las pruebas no les importa quién las use. Eso es legal. Tengo licencia. Mis métodos son legales. Mis hallazgos están documentados y son admisibles. Y no tengo ninguna obligación de ocultarle lo que he descubierto al marido de la mujer a la que he estado investigando. Hizo una pausa. Señor Solana, fui policía nacional durante 14 años antes de hacerme detective. He visto acabar muchos matrimonios. La mayoría terminan de forma sucia. Peleas a gritos, platos rotos, escenas en restaurantes exactamente como este. Esos finales resultan satisfactorios durante unos 10 minutos, luego se convierten en arrepentimiento. Asintió hacia la mesa de la esquina. Lo que le ofrezco es el otro tipo de final. El tipo que es silencioso, calculado y devastador. El tipo en el que usted sale de este restaurante esta noche sin decir una palabra.
Y dentro de 6 meses, la mujer que le mintió en su aniversario está sentada en un juzgado viendo cómo todo lo que construyó sobre su confianza se derrumba a su alrededor. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo. El jazz sonaba. El restaurante murmuraba. Mi mujer bebía champán con el hombre que le había pagado 210.000 euros por traicionarme. Y tomé una decisión. Dígame qué tengo que hacer. Vaya a casa. Dele un beso de buenas noches a sus hijos. Actúe con normalidad. Mañana, llame a un abogado. Le enviaré mi expediente completo, las fotografías, los registros del hotel, el análisis financiero. Su abogado sabrá qué hacer con ello. Y esta noche, ellos van a salir de este restaurante y van a ir a ese hotel. Sí. Y mi compañero documentará cada momento. Fotografías con fecha y hora. Video de ellos entrando y saliendo. El recibo de la tarjeta de crédito de la habitación. Para mañana por la mañana, tendré un paquete de pruebas que ningún juez de familia en España podrá ignorar. Miré los lirios en la silla. Lirios orientals. Los mismos que llevó en nuestra boda. Los había comprado para una mujer que ya no existía. Tal vez nunca había existido. Tal vez la mujer que me prometió un para siempre en aquella parroquia de Vallecas ya era otra persona. Alguien a quien no pude ver porque el amor es una venda que nos atamos nosotros mismos. Me puse de pie. Dejé dinero en efectivo sobre la mesa para pagar el vino. Recogí las flores. Señor Solana, dijo Valeria. Mi Jaya. Feliz aniversario. No fue cruel. No fue sarcástico. Fue el reconocimiento silencioso de una mujer que había pasado 14 años como policía y 10 como detective viendo cómo se desmantelaban las vidas de las personas, y que sabía que a veces lo único que puedes ofrecerle a alguien es la verdad. Incluso cuando la verdad es un cuchillo. Salí del bastión a las 21:07 por el comedor principal, pasando por la barra, pasando por el atril de la recepcionista y saliendo por la puerta principal hacia la noche de marzo. No miré la mesa de la esquina. No Maya Paula. No miré el vestido negro que le había comprado, ni el champán que yo no había pagado, ni al hombre cuya mano estaba sobre la mano de mi mujer en la noche que se suponía que era nuestra. Me subí a mi furgoneta, puse los lirios en el asiento del copiloto, arranqué el motor y conduje a casa. Rodrigo y Oliva estaban dormidos. La niñera, una chica de bachillerato del final de la calle, estaba viendo algo en su móvil en el salón. Le pagué, le di las gracias y cerré la puerta con llave tras ella. Luego subí las escaleras y me quedé en el umbral de la habitación de mis hijos. Rodrigo tenía 8 años, estaba desparramado por la cama de la forma en que duermen los niños de 8 años, con cada extremidad apuntando en una dirección diferente, como si lo hubieran dejado caer desde cierta altura. Tenía la boca abierta. Sus botas de fútbol estaban en la mesita de noche porque había estado durmiendo cerca de ellas desde que lo acompañé a su primer partido en otoño. Oliva tenía 5 años, estaba acurrucada con su conejo de peluche, con el pulgar rondando cerca de su boca, un hábito que estaba intentando quitarse pero al que volvía en sueños cuando el esfuerzo consciente se relajaba. Tenía el pelo enredado. Habría que cepillárselo por la mañana, y ella pelearía, y yo sería paciente, y lo superaríamos como superábamos todo juntos. Me quedé allí durante 20 minutos viendo a mis hijos respirar, pensando la mujer con la que me había casado, en el hombre con el que estaba, en los 210.000 euros que me había ocultado y en los 14 meses de mentiras que yo había confundido con un matrimonio pasando por un bache. No lloré. Quería hacerlo, pero las lágrimas no salían. Algo más duro que las lágrimas se había formado en mi pecho. Algo forjado en los 10 segundos que transcurrieron entre ver el beso y sentir la mano de Valeria en mi brazo. No era rabia, no era dolor, era resolución. La fría y estructural certeza de que iba a desmantelar la vida que mi mujer había construido. No con ruido, no con una escena en un restaurante, sino con la precisión metódica de un hombre que se había pasado la vida cableando edificios para que las luces se mantuvieran encendidas. Las luces estaban a punto de apagarse para Paula. Déjenme contarles quién soy, porque lo que me hizo Paula solo tiene sentido si entiendes a quién se lo hizo. Me llamo Alejandro Solana. Nací en 1980 en Vallecas, uno de los barrios más obreros de Madrid. El tipo de lugar donde los edificios tienen solera, los balcones son pequeños y la gente que vive dentro es más dura que la arquitectura. Mi madre, Dolores, nos crió a mí y a mis 2 hermanos sola. Era trabajadora de correos, 31 años repartiendo el correo por las calles de Madrid, soportando el calor del verano, el hielo del invierno y algún que otro perro que pensaba que su tobillo parecía un buen almuerzo. Ganaba unos 24.000 euros al año en su mejor momento. Nunca se quejó. Nunca pidió la baja.
Nunca nos dejó ver lo mucho que le costaba salir adelante, lo que significaba que siempre estaba luchando para conseguirlo. Me hice electricista porque la electricidad me resultaba lógica de una manera que los estudios no lo hacían. La lógica de los circuitos, la previsibilidad de la corriente, la satisfacción de hacer funcionar algo que antes no funcionaba. Conseguí mi título de grado medio a los 23, mi carné de instalador autorizado a los 27, y en 2009, a los 29 años, fundé Solana Instalaciones Eléctricas con una furgoneta, unas cuantas herramientas y un préstamo de 12.000 euros de una caja de ahorros que probablemente no debería haberlo aprobado, pero lo hizo porque el director de la sucursal conocía a mi madre y supuso que cualquier mujer que hubiera repartido cartas durante 30 años seguramente habría criado a un hijo que pagaba sus deudas. Tenía razón. Devolví el préstamo en 18 meses. Para 2024, Solana Instalaciones Eléctricas tenía 8 empleados, 2 furgonetas de servicio, contratos con 3 empresas de administración de fincas y la reputación en todo Madrid de llegar a tiempo, hacer el trabajo bien y no cobrar por cosas que no hacíamos. Los ingresos me dejaban unos 100.000 euros limpios después de gastos y nóminas. Ni rico, ni pobre. Solo un hombre que construyó algo honesto y lo mantuvo funcionando. Conocí a Paula Lázaro en 2012 en una barbacoa de un amigo en Malasaña. Ella tenía 29 años, trabajaba como auxiliar administrativa en un bufete de abogados y estaba ahorrando para un máster. Yo tenía 32, llevaba 3 años levantando Solana Eléctrica y llevaba un polo que tenía una pequeña quemadura eléctrica cerca del cuello porque venía directo de una obra y no me había dado tiempo a cambiarme. A ella no le importó la quemadura. Dijo que me hacía parecer alguien que realmente trabajaba para ganarse la vida, lo cual le parecía refrescante después de pasarse los días rodeada de abogados que pensaban que el trabajo físico era algo que le pasaba a otras personas. Salimos durante 2 años. Nos casamos el 15 de marzo de 2014 en la parroquia de San Ramón Nonato en Vallecas. Una ceremonia pequeña, 70 invitados, un convite en el local de la asociación de vecinos donde el primo de mi amigo Carlos tocó la guitarra. Mi madre preparó la ensaladilla rusa. Los padres de Paula bajaron de Valladolid y parecían cautelosamente complacidos de que su hija se casara con un hombre que tenía su propio negocio, incluso si ese negocio implicaba meterse en falsos techos y cajas de registro. Durante 8 años, fue bien. No espectacular. Real. El tipo de matrimonio en el que discutes por el lavavajillas, te reconcilias antes de dormir y conduces al partido de fútbol de tus hijos el sábado por la mañana con un termo de café y la silenciosa comprensión de que todo esto, es lo que elegiste. Rodrigo llegó en julio de 2016. Oliva en septiembre de 2019. El piso en Moratalaz, 3 habitaciones, necesitaba que se cambiara toda la instalación eléctrica cuando lo compramos, algo que hice yo mismo durante 6 fines de semana porque eso es lo que hacen los electricistas. Arreglan lo que está roto, incluso cuando es suyo. Paula empezó en Mendoza Capital en 2018. Fue un paso adelante respecto al bufete de abogados. Mejor sueldo, mejor cargo, seguro médico privado. Estaba emocionada. Hablaba de Santiago Mendoza como si fuera un personaje de una novela, esa figura imponente que gestionaba un fondo de 200 millones y vestía trajes a medida y tenía un despacho en la esquina con vistas al Paseo de la Castellana. Yo me alegraba por ella. No me di cuenta de que la admiración en su voz se estaba convirtiendo lentamente en otra cosa. La distancia empezó a finales de 2022. Gradual, de la forma en que siempre empieza la distancia. Trabajaba hasta más tarde, llegaba a casa cansada, mostraba menos interés en las pequeñas conversaciones que mantienen unido un matrimonio, el qué tal el día, el que hicieron los niños, el vi esto y me acordé de ti. Esas conversaciones se hicieron más cortas, luego menos frecuentes, y luego se detuvieron por completo. Seguíamos hablando. Simplemente no nos decíamos nada. Pensé que era el trabajo. Pensé que era el estrés. Pensé que era el desgaste ordinario que sufre todo matrimonio en los años intermedios. Cuando el romanticismo se desvanece, la rutina se asienta y tienes que decidir si luchar por ello o dejarlo a la deriva. Yo elegí luchar. Planeé la cena de aniversario. Compré el traje. Fui a por los lirios. Hice la reserva en el Bastión porque Paula había mencionado una vez, hacía meses, que había oído que era muy romántico. Y yo había guardado esa información como archivo todo, cuidadosamente para un uso futuro. Ella también lo archivó, pero para una cena diferente con un nombre diferente. A la mañana siguiente del restaurante, llamé a Bruno Torres. Bruno tenía 53 años, era abogado de familia y es miembro del Cuerpo Jurídico Militar. Su despacho estaba en la calle Alcalá, en un edificio que había sido un banco en los años 20,
lo cual parecía apropiado porque un divorcio contencioso en España es esencialmente una auditoría financiera llevada a cabo bajo coacción emocional. Cuéntamelo todo, dijo Bruno, sirviendo café de una cafetera que parecía llevar haciendo café desde la Guerra Fría. Se lo conté todo. El aniversario, el mensaje de texto, el restaurante, Valeria Herrero, Santiago Mendoza, la cláusula penal, la cuenta oculta, los 210.000 euros. Bruno escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dejó su café y me preguntó, ¿cómo te sientes? Como si llevara 10 años cableando una casa y alguien me acabara de decir que todo estaba conectado al diferencial equivocado. Es una buena forma de verlo. Abrió un blog de notas legal. Esto es lo que vamos a hacer. Aunque en España no hace falta alegar causa para el divorcio, la ocultación de patrimonio ganancial es gravísima. La cuenta oculta es alzamiento o fraude a la sociedad de gananciales, lo cual va a destruir su credibilidad en la liquidación de bienes. Y el hecho de que el dinero viniera de su jefe, el hombre con el que se acuesta, estructurado a través de una sociedad pantalla para evitar ser detectado, eso no es solo un engaño, Alejandro. Eso es una conspiración entre tu mujer y su jefe para defraudarte económicamente. ¿Y qué pasa con la guardia y custodia? Un progenitor que ha mentido sistemáticamente a su cónyuge durante 14 meses, ha ocultado 210.000 euros y ha mantenido una aventura con su jefe aprovechando los viajes de trabajo. No es un progenitor al que el juzgado vaya a ver con buenos ojos si demostramos que ha desatendido sus obligaciones familiares. Voy a solicitar la custodia exclusiva para ti y, por lo que me estás contando, creo que la conseguiremos. ¿Qué pasa con Santiago? Santiago es problema de Margarita Robles y, en base a esa cláusula de penalización en su acuerdo, está a punto de tener un problema muy caro. Pero su implicación con tu mujer, los pagos, la sociedad pantalla, la habitación del hotel, todo eso entra en nuestro expediente. El juez va a ver la imagen completa. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, quizá menos si es lo bastante inteligente como para llegar a un acuerdo. ¿Y Alejandro? Sí. Hiciste lo correcto anoche, quedándote sentado en lugar de caminar hacia esa mesa. La mayoría de los hombres lo habrían arruinado. Tú no. Esa paciencia es lo que te va a hacer ganar este caso. No me sentía paciente. Me sentía como si me estuvieran electrocutando por dentro. Así es como se siente la paciencia cuando de verdad importa. Valeria entregó su paquete de pruebas en el despacho de Bruno a la semana siguiente. Era, tal como había prometido, hermético. 47 fotografías que abarcaban 3 meses. Entradas y salidas con fecha y hora del Hotel Wellington, habitación 412, en 11 ocasiones distintas. Recibos de tarjetas de crédito, los extractos de la cuenta bancaria oculta, mensajes de texto entre Paula y Santiago obtenidos mediante requerimiento judicial y la documentación sobre Elena Córdoba, la anterior asistente ejecutiva. El patrón de Santiago, establecido y repetible. Bruno presentó la demanda de divorcio el 3 de abril de 2024. Paula recibió la notificación judicial en su oficina, en Mendoza capital, justo enfrente del despacho esquinero de Santiago con vistas a la Castellana. Esa noche, llegó a casa hecha un mar de lágrimas. Alex, ¿qué es esto? ¿Por qué haces esto? Yo estaba sentado a la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos cenado durante 10 años, la misma mesa donde Rodrigo hacía sus deberes y Oliva dibujaba caballos. Tenía un vaso de agua delante de mí. Nada más. Ni documentos, ni pruebas, ni accesorios. Solo yo y la verdad y la silenciosa certeza de que había construido mi caso de la misma manera que construía todo lo demás, con cuidado, correctamente, con el cableado oculto detrás de las paredes, donde pertenecía. ¿Sabes por qué? ¿Es porque he estado trabajando hasta tarde? Alex, te dije que el trabajo es exigente. Paula, para. Se detuvo. Estuve en el bastión en nuestro aniversario. Te vi. El color abandonó su rostro de la misma manera que la corriente abandona un circuito cuando cortas el diferencial, de golpe. Por completo. Tú estabas. Hice una reserva para nosotros, para nuestro 10º aniversario, y me senté a 2 mesas de distancia y te vi besar a Santiago Mendoza mientras el mensaje que me enviaste sobre estar atrapada en el trabajo todavía estaba en la pantalla de mi móvil. Se sentó, no en una silla, sino en el suelo, como si sus piernas hubieran dejado de recibir señales de su cerebro. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. 14 meses. 210.000 euros en una cuenta oculta de una sociedad pantalla que tu jefe creó para pagarte. 11 visitas a la habitación 412 del Hotel Wellington. 47 fotografías, mensajes de texto, recibos de tarjetas de crédito. Di un sorbo de agua.
Lo sé todo, Paula, y no porque te estuviera espiando, sino porque alguien más ya estaba vigilando a Santiago y te encontraron en el encuadre. ¿Quién? ¿Quién nos vigilaba? Eso no importa. Lo que importa es que se acabó, el matrimonio, las mentiras, el dinero oculto, todo. Ahora estaba llorando, un llanto de verdad, no la actuación, el llanto de una persona que ha estado llevando a cabo una estafa durante 14 meses y acaba de chocar contra el muro a toda velocidad. Los niños, Alex. Por favor, no me quites a los niños. No me voy a llevar nada que no sea mío, pero no voy a renunciar a nada de lo que sí lo es. Lo dejaré con Santiago. Lo dejaré esta noche. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos. Te pusiste el vestido que te compré en Navidad para cenar con otro hombre en nuestro aniversario. Me enviaste un mensaje con corazones mientras estaba sentada frente a él. Me ocultaste 210.000 euros gananciales en una cuenta que yo no sabía que existía. Dejé el vaso. La terapia no arregla eso, Paula. Nada arregla eso. Se quedó en el suelo durante mucho tiempo. Salí de la cocina, subí las escaleras, comprobé que los niños estaban bien y cerré sus puertas para que no oyeran a su madre llorar. Esa fue la última conversación real de mi matrimonio. El divorcio tardó 5 meses. Bruno fue metódico, implacable, el tipo de abogado que construía casos de la misma forma en que yo construía instalaciones eléctricas. Cada conexión apretada, cada empalme seguro, nada dejado al azar. El abogado de Paula intentó pelear. Argumentó que la cuenta oculta eran ahorros personales de Paula y que no estaban sujetos a la liquidación de gananciales. Bruno presentó los registros de Mendoza Asesores S.L. demostrando que los pagos provenían de la sociedad Pantalla de Santiago. El juez no quedó impresionado con el argumento de los ahorros personales. Su abogado argumentó que la infidelidad no era relevante para la custodia. Bruno presentó el patrón, 14 meses de engaño sistemático, la cuenta oculta, el mensaje de texto enviado desde el restaurante en la noche del aniversario. El juez señaló que un progenitor que demostraba una capacidad tan sostenida para el engaño y el fraude patrimonial era un factor muy relevante para evaluar la idoneidad para la custodia. La cuenta oculta con 211.847,33 euros fue bloqueada y sometida a la liquidación de gananciales. Paula perdió la custodia compartida. Se me concedió la guardia y custodia exclusiva de los niños. Paula obtuvo un régimen de visitas de fines de semana alternos. El piso de Moratalaz se me adjudicó como residencia habitual de Rodrigo y Oliva. El ajuste de cuentas de Santiago Mendoza llegó por separado, pero simultáneamente. El abogado de Margarita Robles presentó la demanda para ejecutar la cláusula penal en abril de 2024. Los abogados de Santiago la pelearon durante 3 meses. En julio, un juez dictaminó que la cláusula era totalmente ejecutable. Santiago le debía a Margarita 5 millones de euros. Las repercusiones fueron inmediatas. 3 de los principales clientes retiraron su dinero de Mendoza Capital cuando el patrón de infidelidad y el uso de sociedades pantalla se hizo de dominio público en los círculos financieros de Madrid. El Fondo de Santiago, que había estado gestionando unos 200 millones de euros, cayó a 140 millones en 6 meses. No se arruinó. Los hombres como Santiago Mendoza nunca se arruinan. Pero pasó de ser un hombre respetado en Madrid a ser un hombre simplemente tolerado, lo que para alguien cuya identidad entera se basaba en el estatus, era una especie de muerte. Paula fue despedida de Mendoza Capital. No por la aventura, eso habría sido una demanda laboral garantizada, sino por una reestructuración. El tipo de reestructuración que ocurre cuando un CEO necesita recortar a la persona que le recuerda a todo el mundo su peor decisión. No recibió una gran indemnización, ni carta de recomendación, y el acuerdo de confidencialidad que firmó al salir garantizaba que nunca podría hablar públicamente de los detalles de su empleo. Valeria Herrero me envió un informe final cuando se resolvió el caso de Margarita. Profesional, exhaustivo, sin florituras. Al final, había escrito una nota a mano, la paciencia dio sus frutos. Espero que el próximo capítulo sea mejor que el anterior. Tenía razón. Lo es. Ha pasado un año. Es marzo de 2025. El aniversario acaba de pasar, el 15 de marzo. No fui a El Bastión. No compré lirios. Llevé a Rodrigo y a Oliva a una pizzería en la Gran Vía, comimos porciones de pepperoni y jugamos a la máquina del gancho en la esquina hasta que Oliva ganó un pingüino de peluche al que llamó eléctrico porque dijo que parecía que le habían dado un susto, que al parecer es el aspecto que tiene la electricidad para una niña de 5 años. Sigo dirigiendo Solana Instalaciones Eléctricas. El negocio es estable. Hemos conseguido 2 nuevos contratos este año. Contraté a un 9º empleado,
Un joven aprendiz de Vallecas llamado Diego, que me recuerda a mí mismo a los 22. Pura ambición y poca técnica, que llega temprano con sus herramientas ordenadas y sus preguntas preparadas. Mi amigo Carlos se pasa los viernes con cervezas y opiniones no solicitadas sobre cualquier cosa, desde el alineado de mi furgoneta hasta mi vida amorosa, que es inexistente. No estoy preparado. El cableado de mi vida personal necesita una inspección completa antes de que conecten nada nuevo. Mi madre, Dolores, tiene 69 años. Se jubiló de correos el año pasado. Viene a casa 2 veces por semana para ayudar con los niños, lo que significa que toma el mando por completo y yo me quedo de pie en mi propia cocina como un invitado mientras ella hace la cena, le da consejos a Rodrigo sobre cómo tirar a puerta, le hace trenzas a Oliva y lo hace todo con la feroz y silenciosa competencia de una mujer que lleva 69 años dando el callo y no tiene intención de parar. Hiciste lo correcto, hijo, me dijo el mes pasado. Estábamos en la terraza. Los niños estaban dormidos. Ella bebía una infusión. Yo me estaba bebiendo la última cerveza de Carlos. ¿Qué parte? Todo. No montar una escena, no gritar, no darle a esa mujer la satisfacción de verte desmoronarte en público. Me miro. ¿Sabes quién te enseñó eso? Tú. Yo. Tú y el servicio de correos. Llueva, nieve, granice o haya cónyuges infieles, tú simplemente sigues entregando el paquete. Rodrigo tiene 8 años ahora. Está en tercero de primaria, jugando al fútbol, perfeccionando un regate que su entrenador dice que promete mucho, y yo le digo que espera tener 12 años para forzar tanto o se destrozará el tobillo. Pregunta por su madre. Le cuento la verdad en dosis adecuadas para su edad. Mamá y papá ya no están juntos, pero mamá te quiere mucho y la verás un fin de semana sí y otro no. Oliva tiene 5 años. Empezó el último año de infantil en septiembre. Vuelve a casa con manualidades y manualidades sobre su nueva mejor amiga, una niña llamada Rosario, y todavía pelea conmigo para peinarse cada mañana, y yo sigo siendo paciente, y lo seguimos superando. Ellos son la razón por la que me senté en ese restaurante. Ellos son la razón por la que no crucé aquel comedor, no agarré a Santiago Mendoza por sus solapas a medida y no monté un espectáculo que le habría dado munición al abogado de Paula para una década. Ellos son la razón por la que escuché a una extraña que me dijo que esperara, y ellos son la razón por la que la espera valió la pena. Ahora mismo estoy en mi furgoneta, conduciendo hacia una obra en Pozuelo de Alarcón. Rodrigo va en el asiento del copiloto porque hoy es día no lectivo para los profesores y le he dejado venir conmigo. Lleva sus botas de fútbol en el regazo y me hace preguntas sobre los cables que yo respondo con la paciencia de un hombre que sabe que enseñar es solo otra forma de construir. Papá, ¿cómo sabes qué cable va en cada sitio? Lees los planos. Sigues la normativa. Y cuando los planos no coinciden con la realidad, que pasa más de lo que crees, usas tu experiencia y tu sentido común. ¿Y si te equivocas? Entonces las luces no se encienden o, peor aún, hay un cortocircuito y tienes un problema. Así que procuras no equivocarte. Pero, ¿y si lo haces? Entonces encuentras el error. Sigues el circuito. Lo arreglas. Y te aseguras de que no vuelva a pasar. Se quedó pensando en eso un rato, dándole vueltas a las botas en sus manos. ¿Es eso lo que pasó contigo y con mamá? Un cable equivocado. Miré a mi hijo, 8 años, demasiado joven para la cruda verdad, demasiado listo para una mentira. Algo así, campeón, pero la casa ya está recableada y las luces están encendidas. Essentio, pareciendo satisfecho. Volvió a lo suyo con las botas. Me incorporé a la autopista. El sol de la mañana entraba por el parabrisas, cálido y dorado, el tipo de luz que hace que Madrid parezca diseñada para ser hermosa. Mi furgoneta olía a café, a cinta aislante y al particular optimismo de un hombre que tiene trabajo por hacer y alguien por quien hacerlo. Hace un año, estaba sentado en un restaurante viendo a mi mujer besar a otro hombre en nuestro aniversario. Estuve a 2 pasos de destruirlo todo, montar una escena, perder mi ventaja, y darle a Paula la munición que necesitaba para pintarme como el inestable. Una extraña me agarró del brazo y me dijo, mantenga la calma. El verdadero espectáculo está a punto de empezar. Mantuve la calma. El espectáculo empezó. Y cuando terminó, las luces se apagaron para todos los que habían estado operando en la oscuridad, pero las mías se mantuvieron encendidas. Siempre lo hacen. Ahora, quiero preguntaros algo. ¿Qué haríais vosotros si estuvierais sentados a 2 mesas de distancia de vuestra pareja en vuestro aniversario de bodas, viéndola besar a otra persona? ¿Os enfrentaríais a ellos? ¿Volcaríais la mesa y montaríais una escena que todas las personas en ese restaurante recordarían? ¿O os sentaríais,
¿Escucharíais a la extraña y dejaríais que la paciencia hiciera lo que la ira nunca podría lograr? Y aquí va la pregunta más profunda. ¿Alguna vez habéis descubierto una traición tan completa que cambió la forma en que veíais a la persona que más amabais? No solo la infidelidad, no solo la mentira, sino toda la arquitectura del engaño, el dinero oculto, las excusas ensayadas, los mensajes de texto con emojis de corazones enviados desde la mesa donde estaban sentados con otra persona.